Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 37 del fin de la era Merkel, un podcast que hacemos en colaboración con Agenda Pública desde ya agosto de 2020, ¿no, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, desde agosto de 2020. La verdad es que empezamos a hablar de las futuras elecciones en Alemania antes que nadie y ahora están ahí cerca, bueno, tan cerca que esta semana ha habido un debate, el primero entre los 3 candidatos a canciller, ¿no? Sí, un debate que se armó a partir de lo que organizó el servicio, digamos, de televisión pública alemana, ¿no? Se publicó por la web, pero también después salió en ARD, etc. Uh-huh. Y es la primera vez en la historia de Alemania, que tampoco es que tiene una historia muy grande de debates televisados, pero es la primera vez que hay 3 candidatos que tienen intenciones de ser canciller. Es decir, ha habido otros debates con más de 2 candidatos, pero eran como los partidos secundarios. En este caso son los 3 que de alguna manera se postulan a canciller, sabiendo igualmente que al menos uno de esos 3 tiene unas chances bastante pequeñas. Sí, que es Olaf Scholz, ¿no? ¿Te refieres a él? Claro, totalmente, claro. Bueno. Claro, ahí está la importancia también de que los verdes hayan por primera vez en su historia también elegido una candidata, en este caso a canciller, y no hayan ido con esa fórmula de 2 candidatos, etcétera, porque el ser oficialmente candidata a canciller le permite estar en estos debates, que en las encuestas pregunten por ella cuando hablan de que votaría si fuera la elección directa o ese tipo de cosas. Uh-huh. Básicamente le permite competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos que son Armin Laschet y Olaf Scholz. Sí, claro, bueno, pero es de alguna manera también yo creo que hay una cuestión ahí para ¿por qué mantener a la socialdemocracia en ese lugar pese a lo que dicen las encuestas, que ahora vamos a repasar los últimos números? Uh-huh. Y creo que es una cuestión de respeto histórico, si querés, ¿no? Para un partido que puso varios cancilleres, que ganó uh-huh. elecciones a lo largo de la historia de la Bundesrepublik, es decir, uh-huh. de la posguerra, uh-huh. y dejarlo afuera sería de alguna manera una afrenta, no sé, y también habla un poco de cierto tradicionalismo, ¿no? en la cultura de los medios de Alemania. Sí, yo creo que bueno, la decisión de dejarlo fuera tendría muchas consecuencias, ¿no? Y bueno, el SPD se sentiría, digamos, herido, ¿no? En esa decisión y yo creo que está bien porque, bueno, al final es candidato a canciller, tiene muy pocas posibilidades de serlo, yo casi diría que ninguna, pero bueno, ahí está intentando defender el pabellón, ¿no? De la socialdemocracia. Y bueno, se ve claramente que, lo vamos a comentar después, ¿no? Sobre lo que vimos en el debate, que él tampoco termina de creérselo, ¿no? Sí, igual ahí yo no coincido con vos. Yo no sé si está bien. No sé si está bien que él esté sentado con los otros 2, porque los debates sirven para informar a la ciudadanía, para que de alguna manera, o al menos esa es la intención, ¿no? Contarle a la gente, bueno, a ver este candidato cómo es y qué propone. Y si no es realista que ese candidato vaya a de alguna manera gobernar a Alemania siendo canciller, me parece que le quita tiempo a los demás y nos quita tiempo a los ciudadanos para informarnos, ¿no? Entonces, no sé, tengo mis dudas que esa justificación que yo mismo te acabo de decir, ¿no? De la cuestión tradicional, que eso esté de alguna manera que justifique que él esté justamente. Una cosa te quería decir, que esto lo organiza la WDR Europa Forum, ¿no? Este debate donde de alguna manera Alemania intenta construir un debate, ¿no? Una arena pública a partir de la cual definir qué quiere Alemania respecto de Europa y la Unión Europea y compañía, ¿no? Un lugar, digamos, de liderazgo que, como vamos a ver más tarde, tal vez siempre le ha sido reticente, ¿no? De alguna manera. Bien, pero bueno, el debate vamos a hablar después, largo y tendido, porque bueno, estuvimos
tuiteándolo ayer, ¿no? Bueno, estuvo entretenido, había algún que otro friki siguiendo nuestra retransmisión en Twitter, que fue sobre todo divertida porque, bueno, no te da tiempo a profundizar mucho, pero bueno, venimos de una semana o de unas semanas movidas, ¿no? En la política alemana, es algo que no esperábamos, ¿no? Y bueno, tenemos hasta elementos de campaña sucia, ¿no? Contra la Sí, candidata de los Verdes, ¿no? ¿Tú lo has estado siguiendo eso? sí, 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 totalmente. La verdad es que un poco me sorprende. Tampoco es que, uy, que me rasgo las vestiduras, qué barbaridad, ¿no? De hecho, siempre decimos que es un poco aburrida la campaña, y en este caso es diferente, pero lamentablemente es una campaña que sí, que está sucia, al menos por ahora, ¿no? Se está aplicando mucha campaña negativa, mucho ataque personal hacia específicamente a Annalena Baerbock. Se la ataca por qué estudió, qué no estudió, qué dijo, cómo se pronuncia, si se equivoca diciendo algo. Sí, incluso hasta se publicaron fotos falsas de ella, o sea, construidas, ¿no? A partir de Photoshop y qué sé yo, de ella desnuda, ¿no? Con su cara, una serie de cosas. Y después, bueno, muchos mensajes, pero muchísimos mensajes a través de WhatsApp y de otras, digamos, sistemas de mensajería instantáneo, con supuestas propuestas del Partido Verde para hacer cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, directamente desinformación. Y la verdad es que es algo que llama mucho la atención, que está dirigido con, insisto, casi exclusividad hacia la candidata Annalena Baerbock. Y me lo imagino, el otro día te lo comentaba por privado, me lo imagino bastante difícil, ¿no? Para un candidato, para una persona, sea quien sea, recibir ataques todos los días, algo nuevo, ¿no? Todos los días consecuentemente. Y la verdad es que lo que más me decepciona a mí es que si bien algunos ataques son anónimos y no sabemos de dónde vienen, etcétera, que por ejemplo esto que acabo de decir de las fotos o los mensajes que te llegan al teléfono con propuestas que no existen, sí me decepciona que haya partidos políticos tradicionales y establecidos, como por ejemplo la Unión Social Cristiana, la CSU de Baviera, fomentando esos ataques, poniendo memes muy agresivos, ¿no? Hay un meme de Baerbock, la foto de Baerbock, y sale un globo de diálogo de su cabeza, y adentro de eso hay el famoso emoji de ¿cómo se dice? De caca, ¿no? Muy bien, muy bien la CSU, ahí, muy creativos. Mira, Claro, y me parece súper grave eso, ¿no? claro, De un partido, sí. yo que soy español y sigo mucho las campañas en España, es decir, estoy muy acostumbrado a eso y mal acostumbrado porque no hay que acostumbrarse a que una campaña tenga que ser así. Obviamente en la campaña hay dos niveles, ¿no? El nivel que es más visible, que es el que puede ser la televisión, los medios, un nivel de las redes más público y luego hay un nivel, digamos, detrás, que es lo que pasa en WhatsApp, en Telegram y en otras redes sociales, que ahí hay, bueno, efectivamente solo fake news y este tipo de cosas, y es súper potente. La verdad es que los partidos lo saben. Yo nunca, siempre que pasan estas cosas, obviamente creo que están organizadas, porque nadie se pone en su casa un día a montar esto porque sí, ¿no? Entonces, obviamente, hay una posibilidad de que Baerbock sea canciller después de las elecciones de septiembre, y hay mucha gente que está preocupada por eso y que quiere evitarlo, ¿no? Y no quiere evitarlo por un procedimiento democrático, sino que quiere evitarlo pues haciendo campaña sucia, ¿no? Y aquí hay dos cosas también. Una, que los alemanes no están acostumbrados a esto en general, es decir, en España o en Argentina puede ser más habitual, pero en Alemania no es tan habitual. Dos, que esto es algo que desgraciadamente están ya muy acostumbradas las mujeres que se dedican a la política a esto, porque obviamente hay ataques solo por ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente son ataques machistas, son ataques que ponen en duda, ¿no? La capacidad de Annalena Baerbock para ser canciller, que bueno, creo que lo está demostrando de sobra, fuera de esas fake news, y eso es lo que les pone más nerviosos. Y creo que el resto de los partidos que se dicen democráticos deberían, digamos, lanzar mensajes de que esto no puede ser, porque quedan 4 meses y no sabemos lo que va a seguir generando esto, ¿no? Y yo creo que se puede generar un efecto contrario también, que es solidaridad con ella, ¿no? Porque, Claro. bueno, pues es una persona que sigue, aparte de ser política y presentarse, es una persona que tiene familia, que tiene 40 años y que no tiene por qué acostumbrarse a esto, de verdad. No es necesario acostumbrarse a eso porque está mal. Está mal, Sí. y entonces el resto de los partidos, o los candidatos, tienen que decir esto está mal
y esto no puede ser, ¿no? Eso te iba a decir, si me dejas ocupar el lugar de consultor intergaláctico por un par de segundos, si yo fuera asesor de Scholz o de Laschet, que son los otros dos candidatos, recomendaría hagamos una declaración conjunta de A3 diciendo campaña limpia, esto que le pasó a Annalena Baerbock está mal, no tiene que volver a pasar, y generar a partir de ahí, primero, de alguna manera, neutralizar el impacto negativo que pueda tener en este efecto boomerang hacia los otros dos, ¿no? De poner a ella en un lugar, digamos, de que hay que apoyarla por solidaridad. Y por otra parte, enriqueces y fortaleces la democracia, ¿no? Y los valores positivos de competir, de enfrentarse, de discutir, de no estar necesariamente de acuerdo, pero de manera justa, ¿no? Y creo que eso sería un buen mensaje hacia afuera incluso, ¿no? Claro, además, a la comunidad internacional. Además es que la característica específica de estas elecciones es que unos u otros van a tener que gobernar juntos después. No es como en unas elecciones presidenciales que gana uno o gana el otro y entonces no se van a encontrar después en el gobierno. No, aquí o va a haber un gobierno de Laschet con Baerbock o va a haber un gobierno de Baerbock con Scholz y más gente. Pero no, o sea, se van a encontrar. Entonces yo creo que no es buena idea que la campaña vaya por esos derroteros, ¿no? No solo de esa campaña oculta, digamos, que está oculta al gran público, sino que incluso entre ellos, pues bueno, ayer vimos en el debate que bueno, ahí fue un debate a guante blanco, sí que se llevaron la contraria, pero muy tranquilos. Pero bueno, no sé, creo que... Pero antes de que te metas en el debate, déjame decir algo más, ya que estaba hablando de la CSU, que está haciendo estos memes bastante agresivos contra Baerbock, con la marca del partido, ¿eh? Acá no es que tengo información de una fuente secreta ni nada, está publicado en las redes, lo buscan, lo encuentran. Pero hay algo que me llamó la atención. En el medio del debate aparece un aviso del partido de la CSU diciendo que va a haber una conferencia, una charla, y van a estar Söder y Laschet, ¿no? Por Alemania, qué sé yo, bueno, una especie de acto público, de acto electoral online. Y la foto, tienen que verla, les pido por favor, métanse a Twitter, la buscan o la ponemos después en eleccionesenalemania.com. La foto es, en primer plano, grande, Markus Söder, recuerden, es el presidente de la CSU que quería ser candidato y no pudo, a canciller y no pudo, con una mirada de... Hay uno que puso ahí en alemán como si hubiera acabado de matar un dragón, ¿viste? Un caballero épico, impresionante, total, con los ojos entrecerrados y mirando así a la cámara. Y atrás, riéndose, como si fuera un tipo ahí... Escondido detrás del seto, parece que está. Claro, ¿no? Pero tipo como un coprotagonista divertido. ¿Viste el personaje divertido de la película, ¿no? Que hace que le pasan cosas divertidas, que es medio tonto, así. Una imagen fea, la verdad. Medio agachado encima, no sé. La tienen que ver a un costado más chiquito, casi como si lo mirás en perspectiva, detrás de Söder, claramente Armin Laschet, el candidato del partido. Bien. Yo no sé qué quieren lograr con esto. Bueno, no van a ayudar mucho desde la CSU, la verdad. No van a ayudar mucho y se equivocan porque el futuro de la CSU pasa porque le vaya bien también a la CDU. Pero bueno, la CDU, que por cierto sigue sin programa electoral, que es algo que ayer Annalena Baerbock le reprochó varias veces porque le dijo, bueno, esto es lo que opinamos nosotros los verdes en nuestro programa, nos gustaría que la CDU también sacase el suyo para poder debatir, ¿no? Y Scholz, pues bueno, como hemos visto, que la semana pasada le ratificaron como candidato en el Congreso de su partido, tratando de generar épica, pero bueno, lo tiene complicado. Y ahora mismo la situación, estábamos mirando las encuestas, ¿no? Estos días, Franco, y... Bueno, se ha como, digamos, consolidado eso que estábamos hablando, ¿no? Una igualdad, digamos, entre la CDU y los verdes. Es verdad que la mayoría de las encuestas están todavía por encima de los verdes. Es decir, el efecto Baerbock que la puso bastante por encima. Factor se llama, no me cambies los... El factor Baerbock, perdón, era el efecto Schulz. Factor Baerbock, perdón, Andreu, que es el... Y el factor Baerbock que bueno, la lanzó bastante... Pues obviamente, con todas estas semanas de ataques y de estar en escrutando cada palabra que decía, cada cosa que hacía, cada gesto, pues obviamente eso ha debilitado un poco, pero está consolidada después de un tiempo y a 4 meses, ¿no? de las elecciones en cabeza, disputándole la victoria a la CDU-CSU, algo que tenemos que repetir varias veces porque sería la primera vez en Alemania que pasase que un partido que no es la CDU o el SPD gane las elecciones, ¿no? Y es verdad que hay
diferentes encuestas, ahí estabas comentando, ¿no? La de los alemanes que prefieren ¿qué gobierno prefieren, ¿no? ¿Bajo Liderado qué liderazgo, por quién, ¿no? ¿no? Eso es, ¿no? Y qué datos que tenías ahí, ¿no, Franco? Sí, sí, dicen, la pregunta básicamente de ayer. Ujú, Es una pregunta que dice, ¿qué partido preferís que sea el que lidere el gobierno? ujú, Y gana la Unión, el partido de Merkel actualmente, con el 56%, ¿no? Y de ujú, hecho sube respecto de la última ujú, medición 6 puntos. Estaba en ujú, 50, pasó a 56. Los verdes se mantienen en 38, de hecho perdieron de un punto, estaban en 39, ujú, con lo cual, digamos, ahí se ve claramente que más de la mitad de la gente preferiría que el gobierno siga manejado por la Unión, aunque ujú. bueno, podría estar en coalición con los verdes, como decías vos, y ya más de un tercio de los alemanes piensa que esto debería estar manejado por los verdes. Un Sí, poco para ponerlo en perspectiva, hace 4 años esto no existía, ¿eh? no, O sea, claro. los verdes tenían ahí Nada, 3%, me nada, imagino. nada, nada. Claro, está casi en el 40, ¿no? Y claro, aquí, y en la siguiente pregunta, que es la de si se pudiera elegir directamente al canciller, hay unos datos que preguntan a dos, ¿no? Preguntan entre Laschet y Baerbock, entre Laschet y Scholz, entre Scholz y Baerbock, ¿no? Y aquí se ve Ujú. claramente, Franco, la composición de de los tres electorados, ¿no? Básicamente de dos tipos de electorados. El electorado de la CDU y el SPD, que es un electorado compuesto mayoritariamente por personas mayores, que no tienen muchos jóvenes apoyando a esos dos partidos, y el electorado de los verdes, que es lo contrario, ¿no? Por pues, Ujú. menores de 45 años, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí preguntan a todos los electores. Cuando preguntan entre Laschet y Baerbock, la mayoría de los que votan al SPD apuestan por Laschet, y aún así está muy igualado, ¿no? Porque Ujú. dan a Laschet el 46 y a Baerbock el 42, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eso se mantiene. Es Claro, parecido a la semana pasada. Cuando se mide a 3 gana Baerbock, ¿no? Porque eso es. se parte Claro, esa claro, unión entre partidos mayoritarios, ¿no? La claro. actual gran coalición, a ver, lo que estamos viendo acá es Ujú. continuidad de gran coalición, ¿no? O sea, apoyo a los que están gobernando o algo nuevo. Sí, pero Y si te fijas, cuando preguntan entre Laschet y Scholz, los votantes de los verdes hacen que Scholz aparezca ahí por encima de Laschet. Es decir, sí, para los votantes de los verdes, preferirían un canciller del SPD que no un canciller de la CDU, ¿no? Y ujú, luego, cuando preguntan por Scholz y Baerbock juntos, ahí otra vez los votantes de la CDU, la gente mayor, dice, bueno, mejor Scholz, este señor que es vicecanciller de Merkel, que la chica esta atrevida que quiere cambiarlo todo, ¿no? Bueno, pues claro. ahí se ve un poco la composición de los dos bloques, ¿no? El bloque de la gran coalición que estabas diciendo tú, conformado por electores más tradicionales, y el bloque de los verdes, que es pues nuevos electores o gente joven o personas igual que se Los que incorporan quieren el cambio, ¿no? de la abstención. Básicamente. Sí, sí, eso es. Claro, obviamente si preguntan, como decías, por los tres a la vez, sigue ganando Baerbock, ¿no? Es obvio Ujú. eso. Mm. Sí, y solamente muy corto digamos, ya lo mencionábamos, pero las encuestas actuales a nivel federal Ujú, siguen en los mismos números, ¿no? Entre ujú, 24 y 26 para la CDU, entre 24 y 25 para los verdes, y se podría decir que de las 7, 8 mediciones que tenemos regulares, unas 3 o 4 gana la CDU, unas 3 o 4 gana los verdes. O sea, está muy parejo. sí, Si esto se sostiene, se va a decidir por pocos puntos el resultado final, es decir, quién va claro. a ganar. Y Ujú, bueno, y a partir de ahí también vemos que la fragmentación se va a sostener, es decir, no va a haber un partido fuerte arriba del 30 y pico por ciento diciendo, bueno, a ver con quién ujú, quiero gobernar, sino va a ser una difícil negociación, como nos dijo alguna vez un claro. invitado, Sí. que puede durar varios meses, ¿no? Pero ¿sabes qué, Raúl? Me Ujú, gustaría contarte algo, nos ponemos ahí medios bueno, ya somos frikis, pero un poco más todavía. ujú, Vamos a una elección regional, ¿no? Recordemos que en septiembre no solamente hay elecciones federales, sino que hay 4 o 5 regiones en Alemania, estados federales, que también van a votar. ujú, Y hay uno que se llama Mecklenburg-Vorpommern, que es al ujú, norte de Alemania, en el este, en la vieja RDA, donde gobierna el Partido Socialdemócrata hace muchos años. Gobierna actualmente la ex ministra de Familia Manuela Schwesig, que es ujú. una conocida tuya, vos te cae bien, ¿no? Usualmente. Sí, sí, Tiene sí. muchas
a ver, es interesante su liderazgo, es joven, intenta aplicar cosas nuevas, etc. Y en el caso de la pandemia tuvo una postura bastante diferenciada de sus colegas del SPD, ¿no? Mucho más, digamos, cercana a las ideas de cerrar, ¿no? De cuidar a la región, bueno, una serie de cuestiones. Esto le ha valido para ella, lamentablemente, una caída fuerte en su imagen positiva, digamos, en la satisfacción con su trabajo al frente de gobierno, y perdió 18 puntos de satisfacción. Es decir, 18% de las personas que estaban satisfechas ahora están insatisfechas. Y el movimiento contrario se da... y al mismo tiempo en la CDU pasa lo mismo, digamos. Hay mucha más gente insatisfecha con la CDU, es decir, aumenta la sensación de descontento con el accionar de los partidos mayoritarios, incluso a nivel regional, especialmente en el este del país, donde habíamos dicho que AfD tiene mucho por ganar, ¿no? Entonces me llamaba bastante la atención esta caída. Me imagino que tendrá que ver con las restricciones y el impacto en el turismo, porque es una región que vive mucho de eso. Está, digamos, el mar el mar Báltico ahí. Pero bueno, me llamó la atención esa caída de 18 puntos para alguien que es relativamente popular, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que en general ya en esta fase de fatiga pandémica los gobiernos han perdido ese efecto, ¿no? Que siempre decimos rally round the flag, ¿no? Y empiezan a ser castigados, ¿no? También lo hemos visto en Nordrhein-Westfalen, lo hemos visto en Bayer también, ¿no? Como los dos ministros presidentes empiezan a perder popularidad, la satisfacción con los gobiernos baja, pero es que es normal, Franco, hoy es 21 de mayo, ¿no? Por cierto, hoy le dan la segunda dosis de la vacuna a mi madre, así que estoy muy contento. Muy bien. Y hoy abren, estoy más contento por lo de mi madre, pero hoy abren las terrazas en Berlín, Franco. Entonces llevamos 7 meses sin poder tomar una cerveza en una terraza, y eso también es fatiga pandémica, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, pero ya que hablas de Berlín, tenemos unas encuestas y ahí los verdes que están en el gobierno, no lideran el gobierno, eso lo hace la socialdemocracia, pero están, digamos, son el compañero más importante, además de Die Linke, que también está, su tripartito, y ahí los verdes siguen en 25, inamovibles, primeros. Bueno, pero nadie, yo creo que está claro que el gobierno de la ciudad de Berlín se identifica al SPD, que lleva gobernando siempre, ¿no? Salvo una legislatura que estuvo la CDU, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahí no sé por el medio, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno. Antes de Klaus Wowereit, entre la caída del muro y en los 90, digamos, gobernaba mayormente la CDU, sí, claramente. Pues ahora hay un gobierno tripartito que es SPD, Grüne, Die Linke, con el alcalde Müller, que además se va, no se presenta a candidato, se presenta la que acaba de dimitir de ministra de Familia, esto da por otro episodio, Franco, pero claro, los verdes ahí han puesto una candidata que a mí en principio no me gustaba, que por ahora solo ha cometido 13 de los 17 errores que pensaba que iba a cometer, pero bueno, ahí sigue. ¿Por qué? Porque es que Berlín es la ciudad clásica para los verdes, o sea, digamos Berlín más el oeste, ¿no? Pero Berlín es una ciudad hipercosmopolita donde vive el electorado tipo de los verdes, donde hay barrios que van a arrasar, ¿no? Barrios de donde viven las familias acomodadas, etcétera, ¿no? Y luego pues es una ciudad que pega mucho con eso, de la movilidad sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? De la integración, y digamos también. Su competencia directa, que es la socialdemocracia, en Berlín gobierna desde el año 2001. Claro, entonces en algún momento eso ya... Claro, nadie asocia a los verdes en Berlín como los que han gobernado la ciudad tanto tiempo, etcétera, sino que lo pueden ver como algo nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos con el debate, Franco. Vamos con el debate, sí. Cerramos la fase repaso de números. Y vamos con el debate, y 2 o 3 palabras sobre eso me parece importante para contextualizar. Decía al principio, Alemania no tiene una tradición de celebrar debates desde hace mucho tiempo. De hecho, empezaron en los años 2000 con Gerhard Schröder. Hubo pocos debates, digamos, en las diferentes etapas donde hubo campaña electoral. Merkel fue relativamente reacia a participar en debates, pero siempre participó, al menos en uno. Y bueno, lo que vamos a tener en este caso es otro debate a 3 voces, como tuvimos ayer,
y se va a celebrar recién el 12 de septiembre. Bueno, está previsto que los dos canales más importantes de la televisión pública lo retransmitan y bueno, se discutirá de manera más tradicional. Lo que pasó ayer fue otra cosa, si bien también le podríamos llamar debate porque estaban los tres, había intercambio. Estaban los tres, es mucho decir. Ahora vamos a ese matiz. Pero presentes estaban los tres. Sí. Al menos con el Geist, ¿no? Como diríamos. Sí. Pero lo que hacían era discutir sobre la agenda europea. No era un debate general sobre Alemania, sino sobre qué piensan de Europa, qué hay que hacer, cuál es la posición de Alemania. Bueno, en realidad era un debate sobre política internacional, ¿no? Sí. Y creo que fue muy interesante para ver no solamente cómo estaban o cómo están preparados y qué motivación transmiten hacia la ciudadanía los tres candidatos, sino también qué posicionamientos muy relevantes tienen en términos geopolíticos. Sí. Bueno, decía la broma de Stan. Bueno, por cierto, para el día 12 de septiembre haremos un Twitch, es un domingo, ¿no? Haremos una retransmisión en Twitch del debate, obviamente, ¿no, Franco? Sí. Ahí vamos a guardar mucho silencio, porque si no escuchamos y hablamos nosotros, no nos enteramos de nada, ¿no? No sé, bueno, habrá que ver cómo lo hacemos. Bueno, la historia es que yo cuando pongo la pantalla, ¿no? Para ver el debate, veo que está una moderadora y veo a Scholz y a Baerbock sentados ahí y digo, pero no era un debate a tres, me falta Laschet. Y de repente miro detrás y hay una pantalla, perdón, es que me da la risa, pero es que no puede ser. Y Laschet estaba conectado a través de una pantalla desde Düsseldorf, ¿no? Entonces yo pregunto aquí, claro, ¿quién en el equipo de campaña o asesores de Laschet tomó la decisión de que en el primer debate a tres y casi único, porque va a haber otro el 12 de septiembre y no va a haber más, el candidato de la CDU a canciller hiciese el debate conectado a través de una pantalla? ¿Quién decidió que había algo más importante esa mañana o ese mediodía que ir a Berlín a debatir en el plató con los otros dos contrincantes? El que decidió eso hoy no tiene que estar más trabajando en la campaña de Laschet. Y si lo decidió Laschet y en contra de todos sus asesores, lo lleva claro en esta campaña, vamos, porque eso no puede ser, o sea, es verdad que no hay una tradición de esos debates en Alemania, pero a un debate hay que ir con todo, porque un debate no mueve grandes, o sea, no hace trasvase de voto enorme, salvo que algún candidato o candidata pues se mande algo muy grave o se vea claramente que no está capacitado, pero eso no va a ocurrir. No se mueve mucho, pero sirve obviamente para crear tendencia en los medios, en las redes sociales, también para hacerte una idea, ¿no?, de cómo son los candidatos. Y en un debate hay que ir con todo y hay que prepararlo bien, como si fuera, o sea, eso es lo más importante que tienes en la semana, diríamos casi en el mes, ¿no? Porque no sé cuánta gente te va a ver, pero da igual, se genera mucha. Y creo que Annalena Baerbock fue preparada al debate y Scholz y Laschet fueron al debate, que no es lo mismo. Y creo que fue un error. Además, en el caso de Scholz, estaba como ausente, Franco, del debate. Sí. Me dio la sensación de que él pensaba que estaba charlando con Markus Lanz en el talk show, ¿no? Que va algunas veces, ¿no? Como si fuese una charla tranquila. Claro, no. Pero al menos con Markus Lanz hacen chistes, ¿no? Y ahí era como, wow, Dios, ¿qué le pasa a este señor? Denle un café, despiértenlo. Sí, y luego, o sea, yo creo que esa es para mí la gran diferencia, que ella fue preparada el debate y los demás pensaban, para mí, como que era un trámite más, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Y decías ayer en Twitter, ¿no?, las tres conclusiones y luego entramos a los detalles. Sí, a ver, para decirlo en general, en líneas generales, las conclusiones es el debate y el debate en particular, digo, la competencia está claramente entre dos candidatos. El próximo canciller va a ser o Armin Laschet o Annalena Baerbock, y punto. No creo que el objetivo de Olaf Scholz de remontar 13 puntos, como decía en el Congreso del partido, y decir que se puede y qué sé yo, y él quiere y puede y tiene ganas, bueno, no parecía ayer, no parecía. De hecho, te dije así por privado, después lo hiciste público, así que lo continuaré haciendo público. Si él fuera un jugador de fútbol y y tiene que remontar el partido y tiene esa actitud, bueno, toda la hinchada, la afición de Olaf Scholz lo estaría insultando de todos los colores. Pero bueno, eso no importa. El punto es que claramente esa es una conclusión. La segunda es que al menos en este debate, como decís vos, coincido, Annalena Baerbock estaba mejor preparada. Incluso a veces, yo no sé si todo lo que estaba diciendo era
necesariamente correcto, si estaba, es decir, cuando hablaba de datos y discutían, ¿no? Pero tenía una actitud que te transmitía la sensación de, bueno, ella sabe de lo que está hablando, ¿no? Después, claro, los expertos podrán decir en qué sentido estaba correcto, ¿no? Claro, pero digo, esa sensación la podía transmitir. Y Laschet yo creo que tuvo puntos altos y puntos bajos en el debate, y para mí le jugó muy en contra no estar ahí. No estar ahí porque no sé, era raro, era como que era una persona ajena. Sí, sí, y también cuando quería interrumpir parecía mucho más incómoda la situación que si hubiese estado ahí, ¿no? Porque se puede interrumpir en un debate, claramente, pero cuando estás en la pantalla es como que te tienen que dar permiso para seguir interrumpiendo, entonces deja de ser una interrupción. Era muy antinatural, digamos, para celebrar un debate que alguien no esté ahí, era raro. Sí. Y creo que esas son las dos cosas más relevantes que podríamos decir de lo que pasó en ese debate, y me parece que insisto con mi postura del inicio, sería mucho más rico ver un debate el próximo entre Annalena Baerbock y Armin Laschet solamente, sin Olaf Scholz, que parece que está ahí como de espectador privilegiado. Sí, yo coincido contigo en casi todo, ayer lo estábamos comentando en Twitter. Annalena es lo que dices tú, no solo es lo que dice, que bueno, puede estar bien o mal o lo que sea, pero es cómo lo dice, ¿no? La actitud con la que habla. También hay que tener en cuenta que era un debate sobre política internacional, que es su especialidad. O sea, Olaf Scholz ha sido alcalde de Hamburgo y ministro de Finanzas, pero no es un experto en política internacional. Y Laschet, bueno, cuando le preguntas sobre política internacional, tiene algunas posiciones que igual ahora no puede hacer tan visibles, ¿no? Porque, bueno, en fin. Hay una cuestión ahí que creo que cruza todo el debate, más allá del tema, pero sí, en este caso se ve claramente si hay algo que cambiar en política internacional, ¿no? Si hay algo que modificar, reformar, etcétera. Especialmente Olaf Scholz, que es miembro de gobierno, pero también Laschet, que es miembro de uno de los partidos de gobierno que gobierna Alemania desde el año 2005. Es muy difícil sostener que ellos encarnan el cambio. Claro. Es decir, y esto ya lo dijimos la semana pasada, si el clima es de cambio, si lo que queremos es algo nuevo, bueno, es muy difícil para ellos desde el lugar de gobierno, desde hace tantos años, poder hacerse cargo de esa agenda. Claro. Entonces, por ese frame va mal la cosa. Y creo que justamente ahí, bueno, es donde se vio esa ventaja de Baerbock, ¿no? Claro, ella se lo recordaba todo el rato. De hecho, hubo un momento que habló de nosotros tenemos unos objetivos que son estos, le dije Baerbock, bueno, ustedes tienen unos objetivos, pero no se han cumplido, o no han funcionado, o están mal los objetivos, o ustedes no han sabido gobernar, ¿no? Todo el rato. Eso fue fuerte. Claro, todo el rato. Y luego con el tema hubo un momento espectacular con el tema del tema del gas, ¿no? Del gasoducto, ¿no? Que viene desde Rusia. Bueno, empezaron a hablar ella dijo lo que opinaba sobre eso, Nord Stream 2, ¿no? Y ellos le llevaron la contraria y le dijo, pero léanse el contrato, ustedes nos han leído el contrato. Vamos a sentarnos los tres y nos leemos el contrato. Como, ¿sabes? Como la maestra en la escuela, ¿no? Vamos a sentarnos los tres. Y de verdad, que la imagen que para mí me quedó, sobre todo con Olaf Scholz, es que el Olaf Scholz está muy cómodo como ministro de Finanzas de una canciller verde como Annalena Baerbock. O sea, que ese es su objetivo real. No lo va a decir, pero ese es su objetivo, seguir siendo ministro de Finanzas y tener cierta, poder mucho poder, ¿no? En un gobierno, siendo ministro de Finanzas. Y bueno, Laschet es el que obviamente tiene que salir ahí a por todo, porque bueno, del debate no salió muy bien parado, aunque es verdad que sí que dijo cosas, digamos, más interesantes que Scholz y de otra manera. Estaba también ¿Sabes qué dijo él? Que me llamó mucho la atención que saque el tema, que hay que volver a la discusión sobre hacer una constitución europea. Sí. Que pareció un debate que yo ya me había olvidado casi. ¿No? Sí, casi mejor, porque es que, ¿y tú crees que ahora con Hungría y Polonia, etcétera, va a salir? Bueno, y justamente cuando venía esa repregunta, porque la moderadora, que dicho sea de paso, tuvo demasiado protagonismo, me gustaría en un debate que se escuche más a los candidatos y menos al que modera, pero bueno, no importa. Ella le pregunta eso que acabas de decir, bueno, pero ¿y Hungría? Y cuando hablaban de refugiados, ¿no? Y Hungría y Polonia, y qué sé yo, bueno, si ellos no quieren colaborar, igual hay que seguir buscando una respuesta europea, igual hay que seguir trabajando en eso, y en todo caso nosotros lo más fuerte es, y
hablaba mucho de Francia, ¿no? Y del eje franco-alemán, nosotros tendríamos que hacer más, ¿no? Entonces, Claro. como que él tiene una postura pro-europea, Sí. pese a. Y ahí es donde aparece algo con lo que Annalena Baerbock ganó varios puntos, me parece a mí. Un cambio también a nivel europeo, que es la cuestión de la unanimidad, ¿no? A la hora de votar, el principio de unanimidad. Y ganó un punto, ¿por qué? Porque en realidad creo que estaban los tres más o menos de acuerdo con eso, ¿no? Y ahí es una de las cuestiones de que el debate no tenía tantas diferencias entre ellos. Pero cuando, para hacerlo entretenido, la moderadora al principio dice: hago una pregunta, me responden con una frase, preguntó, bueno, ¿qué les molesta de la Unión Europea? Olaf Scholz dijo, no, primero empezó Armin Laschet, que le costó formular una respuesta, empezó a decir, no, me molesta que cuando algo sale bien los estados se hacen cargo y cuando algo sale mal los estados dicen que fue la Unión Europea, que me parece bastante razonable, pero lo explicó tan raro que no se terminó de entender. Sí. Cuando la moderadora le pregunta de vuelta, él dice, bueno, me molesta la burocracia, qué sé yo. Así como diciendo, bueno, déjame hinchar. Y era muy gracioso. Y después viene el Scholz, él dice algo parecido, que todo Sí. dura mucho. Sí. Y cuando le preguntan a Elena Baerbock, le dice, tuvo tal vez la ventaja de ser la última, ¿no? Claro. Dijo, el principio de unanimidad. Eso hay que cambiarlo. Claro, ¡Pum! da la solución. Ella da la solución a eso. Claro, era impresionante, ¿no? Claro. Y creo que ahí se ganó esos puntos, porque los otros también de alguna manera discutían eso, pero ella se lo quedó, básicamente. Yo creo que por su parte hay varias cosas relevantes, ¿no? Cuando habló de eliminar los paraísos fiscales en Europa, ¿no? Para hacer un sistema impositivo y fiscal justo para todos y que del que se pueda sacar ingresos para invertir, ¿no? También cuando habló de la relación transatlántica, ¿no? Con Estados Unidos, que dijo que no podía seguir siendo que Estados Unidos marcaba el camino y Europa lo seguía, sino que tenía que ser de igual a igual. Y creo que eso también estuvo bien. Y cuando también para mí otro momento importante de su intervención fue cuando redefinió, ¿no? La economía social de mercado alemana y la llamó economía social ecológica de mercado, ¿no? Que eso es algo para mí bastante relevante, ha pasado desapercibido, pero bueno, como sabemos, la economía social de mercado es ese sistema que después de la guerra puso en marcha Ludwig Erhard, primero ministro de Finanzas, ¿no? Y luego canciller durante un tiempo, y que es, digamos, la causa del milagro económico alemán, y ella le introdujo ese adjetivo ecológica para apropiárselo primero y para resignificarlo en función de sus intereses, ¿no? De lo que de lo que quiere vender. Me pareció de lo más relevante. Y luego quería comentar, Franco, un tema de los anclajes conservadores en el discurso de Baerbock. No sé si nos da tiempo. Adelante. Bueno. Para mí, ella, que es lo nuevo y que es joven y que representa un partido que nunca ha ganado las elecciones y que obviamente simboliza ese anhelo de algo diferente que hay ahora mismo en Alemania, necesita anclajes conservadores en su discurso para no perder, ¿no? Digamos, que no salgan los pies del piso, ¿no? No sé cómo... Sí, los votantes tal vez más moderados, que podrían pasar de CDU a verdes, necesitan ese discurso. Eso es. Entonces, para mí tiene tres temas muy claros. Uno ha salido más a luz estos días con el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Que es el tema de Israel. Es para mí la que más conservadora o más en el orden y establecido en Alemania está hablando, ¿no? Obviamente diciendo que la existencia del Estado de Israel es una razón de Estado de Alemania y que, bueno, apoyando sin fisuras todo lo que haga Israel, que podemos obviamente discutir mucho, pero que estoy hablando de sus anclajes conservadores. Otro es el de los gastos militares, que está apostando por ampliarlos, porque el ejército alemán tenga más medios, por tener una mejor estrategia de defensa. Y para mí otro es Rusia, ¿no? Rusia en el sentido de no someterse a lo que diga Putin, y en eso entra el tema del Nord Stream 2, ¿no? Sí. Y para mí esos tres anclajes, que pueden ser perfectamente razones para ir a votar a un elector a la CDU, se los está apropiando ella y les está permitiendo ser, digamos, muy nueva en otras cosas, ¿no? Y eso le permite mantenerse en lo que decía el otro día, ¿sabes? La foto esta que comenté en Twitter el otro día, que estaba
Annalena Baerbock con unos pantalones rojos, una americana negra y de fondo se veía la Tiergarten todo verde, ¿no? Yo decía que era un símbolo del electorado de los verdes, de ella, ¿no? Que era la base verde, los pantalones socialdemócratas, que es hacia lo que fue creciendo y lo que le ha permitido dar el salto a ser primera fuerza es ponerse la americana de la CDU, ¿no? Y estos tres anclajes conservadores estarían en esa americana, ¿no? Serían como un pin en la americana, ¿no? Sí, sí. Sí, y además a eso, digamos, a esos anclajes hay que sumarle que, pese a la intención del resto de los partidos, el Partido Verde sigue dominando fuertemente la cuestión de la agenda del cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, ahí viene el momento, para mí, álgido, ¿no? Del debate, sí. Que es cuando, bueno, si quieres lo puedes comentar, ¿no? Sí, no, a ver, la modeladora, se empieza a discutir ese tema porque hace poco salió en el tribunal alemán, ¿cómo se dice? La Corte Suprema es la que el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional alemán decidió que el gobierno debía ajustar los objetivos de emisiones, bueno, una serie de cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, y eso se fue tomado como una intención, digamos, con una intención política como para, bueno, quitemos este tema de la agenda, porque el gobierno ya hace cosas sobre eso, cosa que, bueno, bastante difícil, ¿no? De un día para otro que eso se vaya de la agenda. Y se lo pregunta la moderadora, ¿no? Y dice, ya que estamos hablando de todas estas cuestiones, todos los partidos lo quieren hacer, ¿hace falta una canciller verde? Y ella dice, y bueno, si hubiese tantos protectores del clima como ellos dicen, ¿no? Lo señalaba a los dos de los otros partidos. Si, como ellos dicen, entonces no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Teniendo que cambiar cosas a último momento. Todos los otros países van más rápido con los autos eléctricos, todos los otros países van más rápido con las energías renovables, y en ese momento hace como una pausa inteligente de canciller casi, dice, sí. Pero no hay que mirar al pasado, vamos a mirar al futuro. Y ahí empezó a hablar de su propuesta, ¿no? Ahí fue, entonces, claro. Ahí fue el golazo, ¿no? del debate. Y esto que comentabas del Tribunal Constitucional, claro, el Tribunal Constitucional en su sentencia dice... Porque él lo que mira es que una ley no vulnere unos derechos fundamentales. Y lo que dice es que no se protegen bien los derechos fundamentales de las próximas generaciones. Es brutal, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, le da paso, obviamente, al discurso de Baerbock, ¿no? Clarísimo. Totalmente. Bueno, Raúl, me parece que es hora de que nos vayamos despidiendo hoy. Bien, yo creo que hemos hecho un episodio más corto de lo habitual. Pero hemos analizado bien ese debate y bueno, lo que queda también, el sabor de boca que queda después de escuchar a los tres candidatos. Y nada, hay que decir que la semana que viene lamentablemente no tenemos episodio, ¿no? Por vacaciones de uno de los dos integrantes, que no soy yo. Claro, vamos a dejarlo el interrogante para que la gente adivine quién es. ¿Quién es? Y nos despedimos entonces. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por todo. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, bueno, en todas las plataformas de podcast y nos pueden seguir ahí. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos la próxima. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl. Dime, Franco. ¿Es verdad que ayer en el debate Olaf Scholz se enamoró de Annalena Baerbock? Bueno, un poco sí, ¿no? Quiero ser tu ministro de Finanzas, le dijo. Chao, Raúl. Venga.